Lo ves todos los días en el billete de 10 lempiras, pero pocos conocen la verdadera historia detrás de esa mirada firme y esa barba larga. ¿Sabías que esa barba no era una moda, sino un juramento de dolor que duró hasta su muerte? ¿O que siendo presidente le cobró impuestos a su propia familia para poder fundar escuelas públicas? Hoy vamos a descubrir al hombre que puso la ética por encima de su familia, el caballero sin tacha, José Trinidad Cabañas. Honduras nació de un entramado de linajes ilustres. No fueron líderes aislados, era una familia conectada por el ADN y por la patria. Miren bien esta red. José Cecilio del Valle y Dionisio de Herrera eran primos hermanos. Sus madres, Paula y Gertrudis Díaz del Valle, eran hermanas. Dionisio de Herrera y Francisco Morazán eran primos hermanos. La madre de Morazán, Guadalupe Quesada, era tía de Herrera. Pero ojo aquí, hay un detalle que pocos historiadores mencionan. La relación entre estos dos gigantes era doble. Por un lado eran parientes de sangre porque sus madres eran primas, pero también había un vínculo político muy fuerte. Doña Micaela Quesada, la esposa de Dionisio de Herrera, era tía de Francisco Morazán. Esto significa que Herrera no solo era el primo de Morazán, sino también su tío político. Imaginen el nivel de confianza y de mentoría que existía en ese hogar donde se discutía el futuro de Centroamérica. Y el padre de José Trinidad Cabañas, José María Cabañas, era primo hermano de Morazán. Por lo tanto, Morazán y Cabañas eran primos en segundo grado. Imaginen eso, el sabio, el estratega, el paladín y el caballero, todos sentados en la misma mesa familiar. Pero, ¿cómo influyó esto en el poder? Hoy en día hablamos mucho del término el familión para hablar de familias que están concentradas en el poder. Y aunque suene moderno, Cabañas pertenecía a la red familiar más poderosa de nuestra historia. Sin embargo, aquí es donde la historia nos da una lección. Cabañas fue el hombre que rompió el molde del nepotismo. A diferencia de lo que solemos ver en cualquier época, Cabañas no llegó a servirse de su familia. Fue el último de ese linaje en la presidencia y lo hizo para demostrar que la ley no tiene parientes. ¿Cómo llegó este hombre al mando? Nació el 9 de junio de 1805 en Tegucigalpa. A los 22 años, su padre lo entregó al ejército para defender al estado bajo el mando de su pariente, Dionisio de Herrera. Peleó en la Trinidad y fue el soldado más fiel de Morazán. Si se fijan en sus retratos, Cabañas siempre luce una barba prominente, pero no era por estética. Fue el símbolo de un juramento sagrado que hizo tras la muerte de su amigo Francisco Morazán. Cabañas juró no volver a cortarse la barba hasta que el sueño de la Unión Centroamericana se cumpliera. Por eso, esa imagen que vemos hoy no representa una moda, sino un juramento de luto y de lucha que mantuvo con honor hasta el final de sus días. Tras años de lucha, las cámaras legislativas lo eligieron y, aunque él era tan humilde que dudó en aceptar, tomó posesión el 1 de marzo de 1852. Se convirtió en el 7º presidente constitucional de Honduras. Cabañas fue un visionario, fue el gran propulsor del ferrocarril interoceánico en Honduras. Él entendió hace 170 años que Honduras debía conectar ambos mares para prosperar. Inició los estudios, pero la corrupción de gobiernos posteriores estancó ese sueño que aún hoy seguimos esperando. Además, para fundar el Instituto Científico de Comayagua y más de 50 escuelas, le aplicó impuestos rigurosos a la madera y exportaciones que podían afectar a su propia familia, los Fiallos y los Cabañas. No hubo privilegios para nadie. Cabañas se casó con Petrona Borjas y dejó un legado que no se cuenta en monedas, sino en honor. Su apellido nombra al departamento de Cabañas en El Salvador y a municipios en Copán y La Paz. Murió el 8 de enero de 1871 a los 65 años, en una pobreza tan digna que rechazó pensiones del gobierno porque no las había trabajado. Sus restos descansan en la iglesia de San Sebastián en Comayagua y su estatua en el Parque de la Merced nos recuerda que la honestidad es posible.
Así que recordá la próxima vez que veas un billete de 10 lempiras en tus manos, que estás viendo el rostro de un hombre que prefirió dejar sin privilegios a su familia antes de poder afectar a Honduras. Soy Ángel Canales y esta es la historia que merece ser contada. Si te gustó este video, déjamelo saber con un me gusta. Déjame en los comentarios qué te pareció este personaje que vimos hoy y compartilo con otras personas para que puedan saber quién fue el caballero sin tacha. No olvides seguirme y nos vemos en un próximo video.